Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a pedirle que nos ayude en medio de este estudio bíblico que vamos a tener y vamos a pedir al Señor que pues esté con nosotros. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu infinito amor, tu infinita paz, tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tu amor y tu misericordia siempre nos acompañan. Amado Señor, te pido que estés ahí con nosotros en medio de este estudio, Señor, que nos guíes, Señor, y que este estudio sea de gran bendición para nuestras vidas. Damos gracias, Dios, porque tu amor y tu misericordia sobrepasan todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Ok? Bueno, veo caras nuevas, veo personas que no habían entrado. Entonces me gustaría saber quiénes son, cómo llegaron acá y me gustaría también saber que me cuenten acerca de cada uno de ustedes. Lo pueden hacer ahí en el chat. Lo pueden hacer ahí en el chat, contarme cómo van, de dónde son y todo eso. Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Estaba como media apagada, pero bueno, hay que meterle caña a esto. Estábamos estudiando el libro de los Hechos, ¿cierto? Estamos estudiando acerca de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y estamos estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 que terminamos ayer y parte del capítulo 15. Estamos estudiando la historia de la iglesia primitiva principalmente. Entonces, al principio todo es el Espíritu Santo trabajando en los corazones de las personas y los apóstoles recibiendo ese Espíritu Santo y Pedro haciendo milagros y todo eso. Pero a partir del capítulo 9 vemos a Pablo que entra en escena y básicamente se roba todo el protagonismo del libro de los Hechos. Entonces, desde el 9 hasta el 28 solamente vamos a ver la figura de Pablo en ese contexto de Hechos capítulo eh, 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 de hechos desde el 9 al 28, amén. Entonces, nosotros estábamos estudiando el día de ayer, estábamos viendo lo que fue el último trayecto del viaje de Pablo. Estuvimos viendo todas las adversidades que Pablo tuvo que recorrer en su primer viaje. Básicamente, no era como que, ay, qué grandes adversidades, ¿no? Pero sí fueron subidas y bajadas que él tuvo que enfrentarse para poder llegar a las ciudades que recorrió. Entonces aquí está el mapa, que no todos lo pudieron ver. Aquí está el mapa de las ciudades y de las regiones que Pablo recorrió en su primer viaje misionero. Saliendo desde Antioquía de Siria, llegando a Seleucia, que era el segundo lugar donde, y más cercano a Antioquía de Siria, donde él viaja. Entonces recorre toda esta zona de por aquí, llega a la isla de Pafos, pasa por Salamina y luego tiene que subir todo este recorrido acá hasta Parque de Panfilia. Después de ahí, un segundo, después de ahí, Antioquía de Pisidia, Iconio, ¿verdad? En Iconio recorre varias provincias como Derbe y Listra, y luego nuevamente se regresa a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Perque también, y desde ahí desciende a Antioquía de Siria. Entonces, este fue el primer viaje misionero que Pablo realiza con Bernabé y en parte con Juan Marcos, ya que este Juan Marcos en esta isla, en Pafos, decide desertar de la misión y no subir con ellos hasta Perge, sino más bien que este se queda acá y regresa nuevamente a Antioquía. Cosa que vamos a ver en el segundo viaje que molesta a Pablo y este no permite que él vaya con ellos nuevamente. Y cuando llega Pablo a, a Antioquía, ¿verdad?
Vamos a ver el saludo de nuestro hermano. Hola, saludos, Dios les bendiga. Soy de Venezuela. Llegué a este medio por WhatsApp. Estoy en el grupo del cual anuncian el enlace cuando transmiten. Ok, genial, hermano. Winkermer, así es. Bendiciones, mucho gusto y pues un placer para mí que usted esté acá. Amén. Bien, entonces, hermanos queridos, eh, como les iba diciendo, cuando ellos llegan nuevamente a Antioquía de Siria a contar todas las maravillas que el Espíritu Santo había hecho por medio de la predicación de la palabra y todos los conversos que hubieron en ese primer viaje, entonces sucede que ellos se encuentran con una sorpresa y es que unos cuantos cristianos que habían subido de Judea habían empezado a convencer eh, habían empezado a convencer a los cristianos que estaban allí que para ellos ser salvos tenían que circuncidarse, cosa que molestó a Pablo y a Bernabé. Y hicieron llegar una misiva a la iglesia de Jerusalén para que trataran ese tema. Entonces, a raíz de eso, los ancianos de las iglesias de Jerusalén y los apóstoles piden a Bernabé y a Pablo que suban a la iglesia de Jerusalén y al subir estos van a tocar el punto que hoy vamos a hablar, que es el concilio que se da en Jerusalén en, en Hechos 15. Amén. Ok. Ah, amén, hermano. Bendiciones. Bendiciones a usted y a todos los que están aquí. Listo. Entonces, hermanos y hermanas, como ya les dije, hoy vamos a estar ahí en Hechos 15 y quiero que por favor, cuando solicite su ayuda, ay Dios mío, ya se me estaba olvidando que tenía que grabar. Que el hermano que me lo está aquí, pero denme un segundo que tengo una notica acá en el computador para saber que tengo que recordarme hacer la grabación de audio. Eh, entonces, ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar hablando acerca del Concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, y vamos a estar tocando este punto, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo acerca de esto. Entonces, el episodio de concilio se da a raíz de todo esto que yo les había mencionado, concerniente a cómo la iglesia de Judea, cómo algunos cristianos de Judea, pues fueron a Antioquía y empezaron a enseñar eh, este tema de la circuncisión para ser salvos. Entonces, se armó lo que es una controversia, ¿verdad? El concilio fue motivado por esto, por esta grave respuesta con respecto a lo que era la naturaleza de la salvación. Y esto comenzó con maestros no autorizados, con personas no autorizadas que habían llegado a la iglesia de Jerusalén para enseñar cosas que pues realmente no eran correctas. Entonces, fueron desde Judea a la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, que apenas tenía poquito tiempo de haberse formado y empezaron a impartir esas nuevas doctrinas que ellos mismos habían vamos a decir, formado, ¿verdad? Porque en las escrituras en ningún momento dice que para poder ser salvo hay que circuncidarse. Entonces aquí Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé notaron que esta enseñanza contradecía lo que era la verdad del Evangelio, así que ellos no se andaron con rodeos, sino que resistieron de manera directa.
que es resistir, es como, esto no es así y nosotros no vamos a permitir ni vamos a tolerar que esto se inmiscuya en nuestra doctrina. Amén. Podemos, por favor, leer. Quienes deciden. Amén. Entonces aquí hay una imagen de obviamente unos ancianos literal. No quiere decir que los ancianos tenían que ser ancianos literales, pero aquí estamos viendo unos ancianos literalmente, también estamos viendo como un consejo de personas en la imagen, ¿verdad? Y quienes decidían o quienes deciden son los apóstoles y los ancianos. En primer lugar, nosotros consideramos quienes tienen esta responsabilidad de decidir el asunto en cuestión. Y Lucas dirige nuestra atención reiteradamente, como 5 veces, el papel de los apóstoles y de los ancianos en el concilio de Jerusalén. Si nosotros vemos desde el versículo 2, 4, 6, 22, 23, o sea, Lucas deja muy evidente que estos ancianos y apóstoles eran quienes controlaban o quienes dirigían todo lo que sucedía en ese concilio, en ese, vamos a decir, en la iglesia primitiva en general. Disculpen. Entonces, desde luego, no es sorprendente que los apóstoles hayan tenido un papel importante, porque a fin de cuentas ellos habían sido los responsables en liderar la iglesia de Jerusalén desde sus inicios. Desde Hechos 2, ¿verdad? Vemos el liderazgo de estos apóstoles en la iglesia. Eh, lo, lo que tal vez sí resulte pues llamativo es el papel de los ancianos, ¿verdad? Un grupo de personas que se menciona por primera vez en Hechos 11:30, que nos habla de estos, pero ¿cuál es la importancia del papel de los ancianos en esta parte de la historia? Y es que parece que Lucas pretende, parece que Lucas pretende mostrarnos que que se está como realizando o produciendo una transición de liderazgo, mientras el papel fundamental o funcional de los apóstoles era el establecimiento de iglesias, entonces comienza como a llegar su fin. Entonces, ten en cuenta que si nosotros vemos, Pedro desaparece del relato de, de Lucas, de Hechos, ¿verdad? Desde, vamos a decir, el capítulo 10 9 por ahí. Entonces, el liderazgo de la iglesia primitiva está en un proceso de transición donde está pasando de los apóstoles a mano de los gentiles. Entonces, junto a los apóstoles, ellos tienen ahora la responsabilidad de decidir el asunto en cuestión. ¿Por qué digo que esto estaba pasando así? Y es que si se fijan, Pedro, o vamos a decir los apóstoles que fueron a otras ciudades a fundar iglesia, no se quedaron allí, sino que allí establecieron ancianos. Y esto fue lo que hizo Pablo cuando en su primer viaje. Pablo sabía que no se podía quedar ahí. Y Pablo estableció ancianos en las iglesias que había fundado en esas regiones que había visitado, pero regresó nuevamente a su iglesia local, eh, que era Antioquía de Siria. Amén. Quienes deciden. Un segundo, déjeme agregar a esta persona. Amén. Entonces, en segundo lugar, ahora viene la cuestión de cómo deciden o cómo decidir, ¿verdad? Entonces, nota que los apóstoles y los ancianos deciden este tema y meditando en el desarrollo del plan de salvación de Dios según lo que era la revelación de su palabra. Entonces,
como insiste Pedro, la decisión de la iglesia sobre este asunto debe corresponder a lo que Dios había hecho al llevar a cabo su plan de salvación. Pedro recuerda a todo el concilio que estaba allí que Dios había decidido hablar a los gentiles a través de sus labios y que había hecho que los gentiles oyeran y creyeran el Evangelio. ¿Se acuerdan el momento de Cornelio y Pedro y el lienzo? Entonces Pedro se está haciendo alusión a este episodio que pasa con Cornelio cuando el Señor le dice, lo que yo creo, pues no le llames tú inmundo, sino más bien vean de Cornelio, predícale la palabra, y así Pedro lo hace. Entonces, Pedro es una muestra fehaciente de que el Evangelio de Dios también era no solo para ellos como judíos, sino que pues los gentiles tenían la oportunidad también de ser parte de aquella salvación que Cristo Jesús nos otorgó a través de su sangre derramada en la cruz. Amén. ¿Quién me puede leer el versículo 15, por favor? El versículo 7, disculpen. Cualquiera, por favor. Si no levantan las manos, voy a elegir. Entonces, levanten las manos. ¿Ok? Vamos a ver. Hermano David, ¿está por ahí? Hermano David González. Adelante. Puede Amén. leer el versículo 7. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 7, dice de la manera siguiente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Amén. Exactamente. A esto me refiero. Pedro está dejando muy en claro que había pasado cierto tiempo desde el episodio con Cornelio hasta este momento. No era como que esto pasó el día siguiente y que no, sino que, por ejemplo, el viaje de Pablo tomó un poquito de tiempo. No fue algo que tampoco se dio donde Pablo fue un mes y visitó todas esas regiones, no, sino que el viaje de Pablo se tomó un poquito de tiempo. Entonces, también el asunto con Cornelio y Pedro también se había tomado otro poquito más de tiempo atrás. Entonces, Pedro había testiguado que la conversión de los gentiles era real, dándole el Espíritu Santo como la señal certera del favor y la bendición divina. Entonces, por lo tanto, según Pedro, añadir más requisitos para obtener la salvación, como la circuncisión o guardar la ley, por sobre lo que Dios había hecho al salvarlos a los gentiles, equivalía a una tentación a Dios. Veamos el versículo 10, que dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Era una tontería realmente, ya que las leyes no habían sido cumplidas por nadie. ¿Quién cumple 613 leyes? Era imposible para un humano. Lo único que lo hizo fue Cristo Jesús. Entonces Pedro lo deja muy en claro. ¿Ustedes qué le hace pensar a ustedes? Que si ni siquiera nuestros antepasados, ni siquiera nosotros mismos hemos podido cumplir toda la ley, estos pobres gentiles que apenas están descubriendo que es el evangelio la van a, a poder guardar. O sea, es un absurdo. Quieren esclavizarles cuando ya el Señor les hizo libre. Amén. Entonces, además, este párrafo sugiere que el concilio no tuvo ninguna duda sobre quiénes tenían la autoridad para hablar en nombre de Dios con respecto a su plan para los gentiles, sino más bien estaba poniendo en claro que este papel era para estas personas, los apóstoles y ancianos. Entonces, Dios mismo había revelado su plan a través de los voceros autorizados, ¿verdad? Como estos apóstoles y los profetas y eso. Entonces, la palabra apostólica de Dios se pronuncia en el concilio a través de Pedro. Tienen que recordar
que Pedro básicamente era la figura central de la iglesia primitiva en sí. Quien funda la primera iglesia, el primer mensaje dado es por Pedro y así sucesivamente. O sea, Pedro era la figura mayor. También habían figuras como Pablo, obviamente. Pero Pablo más fue direccionado a lo que tenía que ver con la iglesia de los gentiles. Y también estaba Jacobo, el hermano de Jesús, que también fungía con una función en la iglesia de Judea. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Hola, hola, bendiciones, Meli, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo claro? Hablen, no se queden tan callados. Que siento que pues no están aprendiendo nada o están aprendiendo todo y son tímidos. ¿Por qué tímidos si ya tenemos varios meses estudiando la palabra juntos? Bueno, a los que no han entrado por primera vez. Pero ustedes saben que pues la participación siempre enriquece el estudio, entonces también nos hace saber que si están aprendiendo bien el mensaje que estamos enseñando. Amén. Ok, hermana Mary, está bien, entiendo. Leamos los versículos del 13 al 21. Hermana Meli, ¿puede ayudarme con esto, por favor? Hechos 15 del 13 al 21. ¿Sí me están escuchando? Ok, vamos a, vamos a leer entonces. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y cómo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogada y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tienen cada ciudad quienes lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Entonces, además de la palabra profética de Dios que tomó voz a través de Jacob, a quien citamos, Amos 9, del 11 al 12, en su discurso ante el concilio también aludía a varios otros pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces aquí confirma las palabras proféticas y apostólicas de Dios, ¿verdad? Entonces, con respecto a su propio propósito salvador para los gentiles, afirmando de que esta salvación no es exclusiva de un grupo, sino que todos
pueden obtener esta salvación de Dios. Entonces, de este modo, aunque los líderes de la iglesia fueron quienes tomaron la decisión, eh, esta decisión así del concilio de Jerusalén, la tomaron sobre la base de la palabra de Dios, aunque ellos, ¿verdad? Como líderes podían decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, pero sobre todo la palabra de Dios en ese momento era quien reinaba, o sea, esa palabra, esa decisión no se podía tomar si la palabra si no la validara o no la corroboraba. Entonces, esta es nuestra autoridad suprema, ¿verdad? Esto es lo a donde nosotros tenemos que siempre llegar a la respuesta de la palabra. Entonces, eh, la autoridad suprema según la cual deben determinarse todas las controversias religiosas y todos los decretos de los concilios. Esto nos enseña lo que es la confesión de Westminster, la confesión de fe de Westminster, que decreta esto, que si nosotros como iglesia, si nosotros como iglesia tenemos algún tema de debate, siempre tenemos que poner a la palabra de Dios como base fundamental. Amén. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a proseguir con la última, la tercera cuestionante. Y es, ¿qué decidir o qué deciden? Entonces nosotros al notar lo que es la decisión de los apóstoles y de los ancianos del concilio de Jerusalén, después de escuchar la palabra de Dios sobre el asunto en curso, en el curso de acción que debía seguir el concilio, era bastante claro. Como dice el Antiguo Testamento, como dice, vamos a decir, un antiguo dicho entre estos, entre los cristianos de la iglesia primitiva, sacra escritura locuta, res decisa est. O sea, eso es en latín. La Sagrada Escritura ha hablado, el asunto está dicho o decidido. O sea, ya no hay variación, ya esto es así y así se va a trabajar. Entonces, como Dios había salvado a los gentiles por su gracia, al margen de su obediencia de la ley de Moisés, el concilio no tenía autoridad para inquietarlo, forzándolo a circuncidarse y a guardar la ley como requisito para la salvación. Esto era ya un decreto, o sea, no era como que lo iban a hacer si le parecía o no. Ya esto estaba autorizado por los apóstoles y ancianos de que esto se iba a hacer. Entonces, los versículos 22 al 24 dicen, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabas y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por contacto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludad. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestra alma, mandando circuncidados y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, en cambio, el concilio decretó a los cristianos, decretó a los cristianos gentiles que se abstuvieran de cosas contaminadas por los ídolos. Será el primer decreto. Evitar la comida sacrificada. Recuerden que los gentiles venían de un paganismo súper teso, ya que estos pues creían en muchas divinidades, en muchas dioses, en muchas cosas. Lo que diferenciaba a los gentiles y a los judíos principalmente era el monoteísmo y el politeísmo que tenían los gentiles. Los gentiles adoraban diversos dioses y creían en diversas cosas. Entonces, cuando estas personas se convierten al cristianismo, pues también era razonable que se le dejara en claro de que también tenían que ya empezar a ver una distinción entre la vida pasada y su vida nueva. Entonces, primer decreto es que eviten comer comidas contaminadas por los ídolos. Segundo decreto, la fornicación. Y tercer decreto, abstenerse de lo estrangulado de sangre. Entonces, el motivo era que Moisés, de las generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Esto lo habló Jacobo. Entonces, en este punto surge una pregunta desconcertante y es cómo reconciliamos esta decisión que libra a los cristianos gentiles del deber de observar la ley mosaica. Ahora, ¿ustedes cómo creen que los judaizantes estaban tomando este nuevo decreto? Ellos están diciendo, ay, bueno, sí, gloria a Dios, porque ya se va a acabar el, el, las controversias y todo eso. No, nada que ver. Al contrario, para estos judaizantes era bastante, vamos a decir, contradictorio el hecho de que pues esto era como algo simple para ellos para obtener la salvación, porque estos basaban su salvación en sus obras, ¿verdad? Bastante difícil. Entonces, con la decisión que parece obligarlo a observar a lo menos, así es, a lo menos una parte de los requisitos de la ley. Después de todo, las 4 prohibiciones de Hechos 15-20 también vienen de Levítico 18, 17 y 18, o sea que también esto era como eh, parte de la ley, ¿verdad? Entonces también, aparte de que se le está diciendo, bueno, ustedes nada más tienen que hacer esto y esto, aún así, se le está diciendo que cumplan ciertas cosas de la ley. Pero vamos a explicar por qué pasó esto. Dice la hermana Meli, viene de toda una vida viviendo de la manera y pone esto literal. Es como que ustedes tienen que entender que esto no es así y empiecen a cambiar su forma de pensar. Es difícil cuando uno tiene un patrón adquirido, pues de la noche a la mañana dejar de tenerlo. Amén. Entonces, en parte la respuesta posiblemente está en la observación que hizo Richard Buchan, que era un erudito del Nuevo Testamento, y según las 4 prohibiciones tomadas de Levítico 17 y 18 están dirigidas de una forma específica a los gentiles que viven en el medio de Israel. ¿Cómo así? Estos gentiles que viven, vamos a decir, alrededor, en medio de Israel, pero que no son prosélitos. Ustedes saben lo que es un prosélito, ¿verdad? Tienen claro esta parte. Estoy hablando muy rápido, o están entendiendo todo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Un prosélito es un gentil circuncidado que están obligados a guardar toda la ley de Moisés. O sea, los prosélitos son aquellos gentiles que vamos a decir, se familiarizaron con la religión de Israel y se convierten al judaísmo para poder ser judíos. Aunque los judíos nunca lo iban a considerar judíos como tal, esto lo estábamos viendo ayer, pero estos le pedían a ellos convertirse al judaísmo para ellos poder ser salvos. Amén.
Entonces, dicho de otro modo, pareciera que Jacobo encuentra lo que es en la ley de Moisés las instrucciones para regir la forma en la que los gentiles, de otro modo, no están obligados a guardar la ley, pero deben comportarse cuando estén rodeados de judíos. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que comportarme cuando estoy al lado de los judíos. Es como nos pasa hoy en día. Le voy a poner un ejemplo con esto. Yo recuerdo que en mi iglesia nosotros no éramos, vamos a decir, conservadores, como le llaman aquí en mi país, República Dominicana. Nosotros sí nos vestíamos de un cierto modo, pudor y modestia, pero no usábamos, por ejemplo, las faldas largas, no usábamos el cabello, um, nos laseábamos el cabello. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando a nosotros como iglesia nos hacían una invitación a esta iglesia conservadora, yo no entendía el punto, ¿verdad? Y yo me iba como yo soy, porque yo no sé por qué tengo que disfrazarme, decía yo, para poder agradarle a otros. Entonces, algo que me dijo alguien un día es que si estás en medio de ellos y esa es su doctrina, tú simplemente respeta su doctrina. Ese es el amor por tus hermanos. Y me citó a Benito Juárez acerca de que el derecho aquí es la paz. Si yo voy a su iglesia y ellos tienen sus normas y sus doctrinas, pues entonces yo tengo que valerme por esas normas y por esas doctrinas, porque yo estaré en medio de ellos. O sea, a esta conclusión llegó Richard Buchan en decir que pues estos gentiles estaban en medio de Israel, estaban rodeados por israelitas, por judíos. Entonces, a raíz de esto, por eso es que Jacobo les dice esto, más o menos. Pero, si este razonamiento es correcto, parece que la decisión del concilio refleja una comprensión teológica profunda sobre lo que es la naturaleza del Evangelio y la libertad de la ley que ésta trae. Por un lado, debido a que el concilio reconoce que los gentiles son salvos por gracia, ¿verdad? Solamente por gracia, no sobre las bases de las buenas obras, como nos enseña Efesios 2, del 8 al 9, también nos prohíbe imponerles las cargas a los gentiles de la ley mosaica, que como requisito para la salvación eran las obras. Entonces, por un lado, debido a que el concilio reconoce que los gentiles son salvos para las buenas obras, también le exigen que usen su libertad como una ocasión para servir a los vecinos judíos que viven junto a ellos en cada ciudad. Eso lo podemos ver en Hechos 15, 21, ¿verdad? Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, los cristianos gentiles evitarían poner piedra de tropiezo innecesaria. Demos un segundo. Explíquese, hermana Adriana, por favor. Entonces, por un lado, estos evitarían, eh, no, no, Cornelio no era un prosélito. Con Cornelio le estaba interesando lo que era el Dios de Israel, pero Cornelio no era prosélito. Cornelio era un general romano común y corriente que pues empezó a comprender al Dios de Israel y hacía buenas obras y todo lo demás, pero no era un prosélito. Amén. Entonces, Jacobo entiende que fue quien decretó esto, de que el ser piedra de tropiezo para otros es mejor evitarlo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el concilio de Jerusalén evita dos errores muy importantes sobre la relación entre la ley y el evangelio. Primero, evita el legalismo
que dice que la obediencia a Dios es una condición necesaria para la salvación. Y segundo, al mismo tiempo, evita lo que es el antinomianismo, que niega que la obediencia a Dios es una consecuencia necesaria de la salvación. Legalismo, aquellos que decían que solamente a través de la ley podíamos ser salvos, a través del cumplimiento de las horas y todo lo demás, a través de la circuncisión. Y antinomianismo, aquellas personas que estaban totalmente alejadas de la ley y decían que no había que cumplir ni siquiera un gramo de la ley para recibir salvación. Realmente estos requisitos que les ponen a estos apóstoles eh, o a estos cristianos, a estos nuevos cristianos, no le iba a pesar en nada. Más bien, también les iba a ayudar a ellos mismos con su relación con Dios, el alejarse de estas cosas que no eran sanas para ellos, como el comer comida sacrificada a los ídolos, comer comida de estrangulados y todo eso. Era como este requisito para que también ellos evitaran que otros hermanos judíos pecaran. Amén. Es como el cuidado que nosotros tenemos que tener por aquellos que son más débiles que nosotros en la fe. Amén. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Alguna pregunta, inquietud o duda que tengan al respecto de todo esto que hemos hablado? Ya casi estamos terminando. Ok, entonces, para terminar, analizaremos un poquito. Adelante, hermana Andrea. ¿Qué tal, hermana Madeline? Ya estamos Hola, terminando, hola. pero tengo una duda del principio en realidad. Solo que estaba en la calle y no podía prender el micrófono porque si no se escucharía todo el ruido. Ok. Este, la primera consulta era el concilio que hicieron y estaban ahí los ancianos. Básicamente era quienes estaban conformando hasta ese entonces ese grupo de ancianos. ¿Serían también los pastores como en el caso de la iglesia presbiteriana o cómo estaban conformados? Porque sí sabemos que los 12 apóstoles eran aparte, pues no, Uh -huh, uh -huh. pero los ancianos eran simplemente discípulos que habían seguido a Jesús y ya tenían tiempo en la fe o eran judaizantes. Eh, sí, nosotros estudiando este hecho, eran básicamente los pastores, como menciona la iglesia presbiteriana, ¿verdad? De hecho, este documento que yo estoy trabajando es de un pastor presbiteriano. Conocen a R.C. Sproul, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos Hechos 11:30, vemos como lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Entonces, también si leemos Hechos 13, vemos que quienes envían también a estos apóstoles a su primer viaje misionero son los ancianos. Aquellas personas que obviamente se habían arrepentido y convertido y que habían empezado a formar parte del cuerpo de liderazgo de la iglesia primitiva. Entonces, este cuerpo de ancianos no relata, por ejemplo, a fulaní, este era anciano, más bien menciona unos cuantos nombres como Bernabé, que no era apóstol, también menciona a ciertos personajes que formaban también parte del cuerpo de ancianos de la iglesia que habían sido constituidos también por los mismos apóstoles. Amén. Entonces ese cuerpo de ancianos era como los que se quedaban en la iglesia, que son los pastores de hoy en día. Entonces, estos misioneros o estos apóstoles fundaban la iglesia y establecían un cuerpo de ancianos, ¿verdad? Para que se quedasen en la iglesia cuidándola y tomando las decisiones que se tenían que tomar en la iglesia. Por eso estos también están presentes en medio de este concilio. Ah, vale, gracias, gracias. Esa era mi duda. Ok. Bien, entonces, en base al decreto apostólico, la carta
redactada en Hechos 15, ¿verdad? En Hechos 15, 22 al 29, vemos que ya leímos hasta el 29, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí, ya leímos hasta el 29. Entonces, también conocida como este decreto apostólico, resume la decisión del Concilio de Jerusalén como el decreto que fue redactado por los líderes autorizados de la Iglesia en conformidad al propósito salvador de Dios y bajo lo que es la autoridad suprema de la palabra de Dios. Entonces, su autoridad era decisiva. De hecho, era hasta dogmática para la Iglesia afuera de Jerusalén, que es un dogma, es algo que está fundamentado y que no, o sea, que hay que cumplirlo sí o sí, ¿ok? Entonces, este dogma que ellos estaban, esta misiva que ellos estaban enviando, no era algo como que podían pasar por alto, podían, bueno, si quiero no lo hago, y si no quiero lo hago, sino que era algo que se tenía que hacer sí o sí. Entonces, el dogma es esta parte teológica que intenta articular teóricamente lo que son las verdades que consideran reveladas por Dios y sin cambios, ¿ok? Entonces, para la iglesia, vemos el versículo 16, el versículo 4, donde la palabra traducida como acuerdo, ¿verdad? Literalmente es dogmata en griego. Entonces, cuando el decreto llegó a sus destinatarios en Antioquía, produjo lo que fue un regocijo y un ánimo, ¿verdad? Entonces, finalmente este decreto siguió su curso más allá de Antioquía y alcanzó también a otras iglesias gentiles. Eso lo podemos ver en Hechos 16:5, que nos menciona el resultado. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe diariamente y crecían en gran número. Amén. Vamos a leer el versículo 31 al 33 para poder ver cómo recibieron estos. Entonces, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos que con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio a otros muchos. Amén. Entonces, en conclusión, porque tiene que haber una conclusión de todo esto, ¿verdad? La enseñanza farsa inquieta y perturba a la iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos 24, en el versículo 24. Entonces, Hechos 15 es como este ejemplo del camino al que se debe recurrir cuando la inquietud causada por las falsas enseñanzas alcanza proporciones epidémicas. Yo creo que en este tiempo realmente nos hace falta un concilio. ¿Cómo lo llamaremos? No sé, concilio latinoamericano o lo que sea, pero yo creo que en este tiempo urge lo que es un concilio. Las ideas heréticas están creciendo a un nivel descomunal y los concilios eran por eso se daban los concilios. A lo largo de la historia de la iglesia han surgido muchísimos ejemplos de Hechos 15 y en muchas ocasiones no solo nosotros podemos mencionar algunos concilios como, claro, como el concilio ecuménico de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Efeso, el concilio de Calcedonia, y otros más. También la asamblea de Westminster, que es como la más reciente, ¿verdad? Junto con el credo mayor y el credo menor.
Y cuando la iglesia también ha seguido el ejemplo del Concilio de Jerusalén, entonces se ha descubierto que los concilios son un medio ordenado por Dios para promover la paz y la pureza de la iglesia. Entonces, además de esto, también se promueve lo que es el avance del evangelio para mayor gloria de Dios. Entonces, es necesario que en estos tiempos se haga un concilio. Es necesario que tantas denominaciones se sienten a la mesa y empecemos nuevamente a reevaluar las verdaderas bases doctrinales. La iglesia que somos reformada, la iglesia que somos de doctrina, vamos a decir, antigua, estamos basadas en estas costumbres de un Juan Calvino, de un Martín Lutero, pero muchas otras iglesias han perdido esa esencia, se han desvanecido en la palabra y han olvidado el mensaje original. Y yo creo que es necesario que como estos apóstoles automáticamente se les prendió el bombillo a Pedro y Pablo y Bernabé y mandaron a Jerusalén diciendo, oigan, aquí está pasando esto y esto, vamos a resolver este asunto. Y se dio este concilio y por mucho tiempo este concilio sirvió para que muchos gentiles fueran agregados al camino de Dios. Amén. Entonces, por eso digo que es de bastante importancia los concilios, porque nos ayudan también a entrar en una unidad con otras denominaciones y no estar tan divorciados y tan peleados unos de otros, porque al fin y al cabo le servimos al mismo Dios, ¿verdad? Al fin y al cabo a quien decimos, entre comillas, servirle es al Dios creador, al Dios de la Biblia. Entonces, ¿por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas herejías? ¿Por qué tantas cosas súper raras que están surgiendo en la iglesia hoy en día? Y algo que el enemigo nos ha atacado fuertemente y es con la unidad. Hemos perdido la unidad como iglesia de Cristo. Hemos perdido la unidad de ese cuerpo y Pablo siempre mandaba a la unidad. Porque en un mensaje yo tengo que basar la mitad de mi mensaje en hablar de los pentecostales y porque los pentecostales tienen que basar el 90% de su mensaje en hablar acerca de estas personas que no viven la vida igual que ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no predicamos al Dios de la Biblia y la palabra de Dios? Y más bien nos enfocamos en el que yo tengo la razón y que mi doctrina es la correcta. Y no hay la correcta doctrina, es esa doctrina que por años los apóstoles, los padres apostólicos, los reformadores vinieron estudiando y analizando y sobreanalizando. Amén. Y que se metían en una herejía y que automáticamente estos entraban y le daban a esa herejía y esa herejía no crecía más. Pero como la hermana Andrea un día dijo en nuestra clase de historia, las herejías no son nuevas, son reciclables. Las mismas herejías que antes surgían son las mismas herejías que surgen ahora. La gran diferencia de nuestro tiempo y el tiempo antiguo de estos reformadores es que estos sí tenían pantalones, por decirlo de una manera fuerte, para contrarrestar estas cosas. Pero sin embargo, hoy en día habemos 2 o 3 nada más que queremos contrarrestar estas doctrinas falsas y estos 2 o 3 están siendo criticados más por la mayoría. Amén. Entonces, la verdad necesitamos ponernos las pilas. Amén. Así es, la hermana Mel dice, con todo lo que pasa hoy en día, dudo que lleguen a un acuerdo. Ay, qué triste, hermana. Literal, el orgullo y la soberbia, el egocentrismo, la arrogancia, el pecado que hizo caer a Adán y a Eva, esta arrogancia de verdad pensar que podemos ser igual a Dios. Qué absurdo total. O sea, nunca podemos ser como Dios porque es imposible. Amén. Ya hemos terminado